dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos en esta hora? Aleluya. ¿Cuántos lo desean? Pónganse en pie y vamos a pedírselo. Amén. Aleluya. Dígale al Señor, ábrale su corazón. Él ya sabe sus pensamientos y su necesidad, pero es importante que usted le rinda al Señor su vida y que Él le hable como Él quiera. Padre, te damos a ti la gloria, Dios maravilloso. Qué extraordinario ambiente, Señor espiritual, para adorarte, Dios maravilloso. Pero ahora estamos aquí también delante de ti, deseosos que nos hables a cada uno de nosotros. Tú siempre tienes una palabra apropiada, Señor, para conducirnos a hacer tu voluntad. Siempre, Señor, estás buscando unirnos a ti, a tu corazón. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, tú eres Señor de esta iglesia, Dios maravilloso, y tú conoces, Señor, lo que quieres hablar a cada uno. Señor, usa aún este pasaje en la simple lectura para despertar alguna inquietud, Señor Dios, para acercarse a ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús, toma mi vida, Señor Dios, y concédeme, Señor, ser instrumento tuyo en esta hora para la gloria tuya, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, con la Biblia abierta. Vamos a repasar aquí, ¿verdad? He estado pensando realmente si estamos queriendo realmente vivir el reino de Dios ahora, que es tremendos cantos, ¿verdad?, sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y yo dije, si hubiera tratado de decirle a quienes están dirigiendo que hicieran algo conforme a lo que voy a exponer, no lo hubieran hecho tan bien, ¿verdad? Es decir, qué maravilloso. Es decir, hemos entrado en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Así lo dice Juan y así lo dice el mismo Señor. Si sus hijos echan los demonios, si yo los echo en nombre de Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan?, dice el Señor, ¿verdad? Y si no los echan por nombre de Belcebú, ni yo los echo por nombre de Belcebú, lo que significa es que el reino de Dios ha llegado, dice Jesús.
Aleluya, bendito es nuestro Dios. Pero la vida del reino, este pensamiento me ha traído en estos días, la vida del reino de Dios debe ser notoria en nuestra vida, ¿verdad? Estaba pensando que realmente algunos no han creído en Dios porque no están viendo a Dios en nosotros. Nos están viendo a nosotros. A lo mejor somos devotos, personas morales, pero no están viendo a Dios para creer en Dios. Esto es, vean ustedes, tenemos una gran ciudad en el Estado de México y la ciudad de México. Tenemos casi la tercera parte de la población del país. Hay millones de personas que no conocen al Señor. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hemos despertado el interés en Dios? ¿Por qué no los hemos traído a Él? ¿Verdad? Seguramente porque estamos queriendo edificar nuestro reino y no el reino de Dios. Hace muchos años, y lo recordé esta mañana, mientras teníamos un ministerio con un enfoque a los universitarios, invitamos al hermano Samuel Lascari. ¿Cuántos lo conocieron? Algunos de ustedes lo conocieron, ¿no? A que nos compartiera ahí en el Centro Evangelístico Emanuel, en aquel entonces, uno de los temas. Sí. Y nosotros hablábamos de hacer avanzar el reino, y que todo lo que hacíamos queríamos hacer avanzar el reino. Y cuando el hermano Samuel tomó el micrófono, dijo: nosotros no edificamos el reino lo edifica Dios mismo, ¿verdad? Y eso se me quedó, ¿verdad? Porque nosotros a veces estamos queriendo conquistar territorialmente y hacernos un nombre, hablando del reino, pero el reino de Dios es en el corazón del ser humano. Cuando nace de nuevo, cuando el Espíritu de Dios nos da vida nueva, cuando el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo, su reino ha llegado. Por lo menos así se lo explica Jesús a Nicodemo. Nicodemo quería entender mejor el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús era sobre el reino. Y Jesús, sabiendo cuáles eran las dudas de Nicodemo, pues le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede comprender el reino de Dios. Ahí le está diciendo: por eso tú no estás entendiendo. Si les preguntan, porque el que no naciere de nuevo no puede comprender el reino de Dios. Y ciertamente Nicodemo dice: pues ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre siendo ya viejo? Ciertamente así es, no entendía. Pero el Señor le recuerda la palabra profética de Ezequiel, ¿sí? 36, 25, por ahí, y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que el ser humano no puede hacer la voluntad de Dios ni vivir para Dios en la condición de esclavitud de pecado. Los pactos edénico, abrámico, mosaico, davídico nos dejan claramente que el ser humano no puede vivir para Dios. Se requiere el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto. Te daré un corazón sensible, quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón sensible.
Y no solamente cambiaré la actitud, el corazón, la disposición, sino que voy a poner dentro de ti. Hasta ahorita he estado entre ustedes y en unos cuantos me he manifestado. No lo dice en esas palabras, ¿no? Pero va a llegar el día en que moraré en ustedes. El Espíritu de Dios les daré en su corazón para que guarden mis estatutos y obedezcan mis mandamientos. Y entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ese es el plan del Señor. Bueno, pudiera hablarles aquí del nuevo pacto, pero ya me estoy desviando de lo que quiero compartirles, ¿no? Lo que me ha estado aquí. Ok, entonces vean ustedes, uno puede pertenecer a una religión y competir en su religión sin haber entrado en el reino. Sí. Pero tener una verdadera relación con Cristo, sí, Debbie estaba diciendo, alíneanos en su oración a ti, ajusta nuestra, por eso yo decía, bueno, ese es el mensaje que traigo, ¿no? Nadie puede tener una verdadera relación con Dios si no ajusta su vida a la vida de Dios. ¿Sí? No podemos quedarnos donde estamos y seguir a Cristo. No podemos seguir viviendo nuestra vida queriendo que Dios se ajuste a nosotros y hacer su voluntad. Entonces, cuando Dios se revela a nuestra vida, nosotros no podemos seguir viviendo la misma vida. Cuando Dios nos revela, el Espíritu de Dios nos revela su amor a través de su sacrificio, no podemos seguir haciendo lo mismo. Aún la vocación que tengamos no la podemos seguir realizando con la misma actitud, con el mismo propósito. De pronto nuestra vocación, seas médico, seas ingeniero, seas lo que sea, tiene otro sentido. Ya no es para tener que comer, porque Él es mi sustentador. Ahora es mi campo de acción porque Dios está trabajando a mi alrededor y yo quiero unirme a Él en lo que Él quiere hacer. Entonces todo cambia. Si yo sigo con las mismas metas que tenía, que son casi siempre terrenales, el reino no ha llegado, porque ahora vivo para el reino de Dios, porque ya no soy de aquí, mi ciudadanía está en los cielos, porque ahora vivo para Él, ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí, porque el amor de Cristo me empuja, me constriñe, el Espíritu de Dios está en mí. Ahora vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Por eso, ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No significa que ya lo pasado. Significa que ya no voy a vivir bajo el sistema de mi carne y ahora voy a caminar en el Espíritu para Dios. Muy bien. Entonces, cuando el Señor se revela en nuestra vida, está invitándonos a que nos unamos a Él. Cuando nos revela lo que Él es, lo que Él ha hecho, sus propósitos, sus caminos, esa es una invitación para unirnos a Él. Y eso nos pone en crisis. Una crisis de fe. Y esa fe requiere confianza y acción. Y esa acción requiere ajustes y obediencia. Y esa obediencia trae una experiencia y un conocimiento experiencial con el Señor.
Todos queremos conocer al Señor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Pero, ¿cómo quieren conocerlo? ¿Que al rato imponga mis manos y les transmita el conocimiento? No va a pasar eso. Solamente cuando le obedeces y lo ves obrar a través de ti, le conoces. Eso ha sido así en la Biblia. En toda la Biblia así es. Noé tenía una vida rutinaria, digamos, y Dios lo invitó a cumplir sus propósitos para aquel tiempo. Cada quien responde a Dios en su generación. Si Noé no hubiera ajustado su vida a la de Dios, no hubiera construido el arca. Se hubiera quedado con todos ahí, ¿verdad? Pero él obedeció. Si Abraham no hubiera salido de Ur de los Caldeos, no hubiera sido padre de una gran nación o padre de naciones, como Dios le llamó. Si Moisés hubiera decidido quedarse en el desierto con las ovejas, no se hubiera presentado ante Faraón, no hubiera conocido a Dios como lo conoció, no hubiera sido el libertador de Israel, de Egipto. Imagínense a Moisés. Él dice, no sé hablar. Bueno, no les tengo que contar su llamamiento, pero es que cuando Dios te invita a que te unas a Él, no te invita a cosas que tú puedes hacer. Dios te invita a hacer obras de naturaleza divina, porque Él es el que las va a hacer. ¿Me explico? No le decía, oye Moisés, yo he visto que como tú viviste allá en Egipto algún tiempo, pues ahora tú eres el que puede sacar a Israel de allá. ¿No? ¿Quién me envía? ¿Qué les digo? Yo soy, el único, porque no hay otro. El único Dios es Él. Va a un lugar de dioses, ¿verdad? Bueno, entonces, si David se hubiera quedado allá tras las ovejas, no hubiera sido el rey de Israel. Aun si Amós hubiera insistido con la higuera, o digamos lo que él hacía, no hubiera predicado en Israel. Si Jonás finalmente, a pesar de sus prejuicios, no hubiera predicado ese mensaje que no invitaba mucho al arrepentimiento, por cierto, ¿no? Era una sentencia, más bien, ¿verdad? Nínive será destruida en 40 días. Y él esperaba que sucediera eso. Pero, como obedeció, Dios trajo arrepentimiento sobre Nínive. Y entonces, así podemos ver, he mencionado algunos del Antiguo Testamento, pero vean a los discípulos. Ellos se dedicaban a la pesca, algunos tenían sus actividades. Mateo era cobrador de impuestos, etc. Si hubieran decidido quedarse en lo que estaban, no hubieran sido aprendices de Jesús, no hubieran seguido a Jesús, no hubieran sido, digamos, las columnas de la iglesia después de la inauguración del nuevo pacto en su muerte y el día del Pentecostés. No hubieran seguido. A lo mejor hubieran comprado unas 2, 3 embarcaciones más, pero es todo. No le hubieran conocido. Pero el que me ha impresionado es Saulo. Saulo, fariseo de fariseos, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, creyendo por ignorancia y por incredulidad en que Jesús era el Mesías.
perseguía a la iglesia, pero tenía más conocimiento de las Escrituras que muchos. Y cuando Jesús aparece en el camino, él dice, híjole, todo lo que yo he hecho, pensó, yo creo, ¿no? A lo mejor vinieron las imágenes de aquellos, aún de Esteban, que presenció su muerte, y ahí está Jesús. ¿Quién eres, Señor? Sabe que no es un hombre más. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No dijo, he visto lo que has hecho con mi iglesia. No, dijo, a quien tú persigues, tú me estás persiguiendo a mí, porque yo soy el dueño de la iglesia, porque yo soy la cabeza de la iglesia, tú me persigues a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento, ¿qué hizo Saulo? Se rindió. Estuvo dispuesto a hacer ajustes, a hacer cambios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿No es cierto? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor ahora? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y perdió la vista por el resplandor. ¿Y qué pasó? Bueno, le dice, pues, voy a enviar a alguien que va a hablar y te va a decir lo que debes hacer. Ya saben ustedes, llegó Ananías, pero vea, Saulo, si no hubiera cambiado de dirección de vida, jamás hubiera escrito el mayor porcentaje del Evangelio, del Nuevo Testamento. Jamás hubiera podido expresar, he llenado todo con el Evangelio desde Ilírico, y no quiero llegar a ningún lugar donde ya Jesucristo haya sido predicado. No hubiera escrito las cartas, no hubiera formado los pastores que formó, no hubiera hecho todo lo que él hizo. Él dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino Cristo en mí. Eso es maravilloso, ¿no? Ese es el reino de Dios, hermanos. Y entonces, según el pasaje, cuando Jesús está llamando a los discípulos, ¿qué es lo que Jesús demanda? Voy a tratar de ser concreto, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús demanda? Vayan ustedes ahí, el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. Como ahora, hay muchos que siguen, procuran seguir a Jesús, mientras Jesús les responda sus oraciones. Porque los que le seguían justamente porque les daba de comer. Dice Jesús, ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿verdad? O porque los milagros, los enfermos que sanan, están buscando esas obras terrenales. Y mi compasión, no les dicen esa palabra, ¿verdad? Pero es decir, Jesús no andaba queriendo sanar gente para ser popular. Jesús sanaba a los enfermos por la compasión que tenía por los enfermos. Y le decía, no lo digas a nadie, ¿verdad? Es decir, le siguen, ve a las multitudes que le siguen, y es más o menos el pensamiento allá antes de empezar el Sermón del Monte, que veía a las multitudes y entonces les enseñaba, abriendo su boca les enseñaba diciendo, porque conocía las necesidades de los que le seguían. Pero entonces él aquí está diciendo, quisiera que ustedes tomaran decisiones radicales realmente, porque saben a quién están siguiendo. Bueno, Jesús dice, si alguno, el versículo 26 es el que quiero resaltar, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
note eso, no puede ser mi discípulo. O sea, no puede ser alguien que dependa de mí, no puede ser alguien que me pertenezca a mí, no puede ser parte mía, no puede ser alguien que se considera que tiene una relación conmigo de pertenencia. Es decir, aquí Jesús está demandando una entrega completa. Aquí Jesús está demandando que Él sea reconocido como lo más importante y lo más valioso. El que no me ama a mí más que a todo, no puede ser mi discípulo. No puede aprender de mí, porque a veces uno quiere aprender algo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Verdad? ¿En qué momento de Jesús quieren ser igual? ¿Cuando Él hace milagros? ¿O cuando Él lo sabe todo? Porque Él no tiene necesidad de que nadie le diga nada, Él lo conoce. ¿No les gustaría ser como Jesús en el momento de la cruz? En el momento de la cruz. Porque esa es la expresión más grande del amor de Dios. El Hijo de Dios en la cruz. Si alguien quiere ser como Jesús, entonces se requiere amar como Él ama. Se requiere amar como Él ama. Entonces, implica que ames y vivas para Él. Que lo ames más que a nadie, más que a tu familia, porque a veces en la misma familia es donde empieza la oposición. Ahí viene la oposición. ¿Cómo vas a cambiar de religión? Si es lo que te hemos enseñado toda la vida, ¿por qué ahora nos vas a traicionar? Vean ustedes que allá en Chiapas a algunos no les dejan ni siquiera enterrar sus muertos en el mismo panteón, les quitan las propiedades, etcétera, ¿no? Los mismos familiares los entregan. ¿Sí? Entonces, implica que lo ames más que a nadie. No puedes, decía, seguir a Cristo y quedarte haciendo lo mismo. Me impresionó el testimonio de una de las mamás ahí en la iglesia, que estaba su niño muy preocupado porque estaban entrenando, ensayando, no sé, para lo del Halloween, no sé lo que van a hacer a veces los niños, ¿verdad? Y el niño dijo, es una niña, perdón, la niña le dijo a la maestra, yo no voy a venir así, yo no voy a participar. La maestra le dijo, ¿por qué no? Digo, porque no hallaba qué decir. Y dijo, bueno, es que yo soy cristiana. Le dijo, ¿no? Y dice, mami, todos se dieron cuenta. Como que ella quería pasar inadvertida, ¿no? Que era cristiana y que no lo supiera nadie. ¿Sí? ¿Y ahora qué van a pensar de mí? Dice, pero al final la maestra me dijo, yo también soy cristiana. Eso ya le trajo consuelo, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, imagínense los maestros cristianos atendiendo a la ideología de género, todo lo que se está enseñando, todo eso es algo terrible, ¿no? Pero, vean, entonces, cuando Dios se revela a tu vida, eso tiene que cambiar tu propósito de vida. Sí. No es, bueno, ya soy cristiano, pues ahora el Señor me van a aumentar el salario, mi empresa va a crecer más, o se acabaron las necesidades. Perdón si estoy aquí contradiciendo a alguien, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo esto: el que no ama, el que no aborrece, es decir, el amor para mí tiene que ser
lo primero, de tal manera que el amor filial es como si es tan grande la distancia entre el amor por mí y el amor filial que parece como que ustedes no aman a su familia. No sé si me estoy explicando. Él no está invitando a destruir la familia, Él no está invitando a rechazar a los padres, porque eso sería contradictorio con honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. No está destruyendo la familia, sino que nadie realmente puede entrar en el reino si no considera que Jesús es el dueño de su vida, ¿verdad? Si no considera que Jesús puede interrumpir sus planes, puede interrumpir sus programas, puede interrumpir cualquier cosa para decirle: esto es lo que yo quiero que hagas, o esto es lo que yo quiero hacer y quiero que te unas conmigo. No solamente en que vengas a regañadientes, bueno, si tú lo dices, sino que te unas en el corazón conmigo en lo que quiero hacer. Es una entrega para amar como Él ama. ¿Cuántos quieren amar como Él ama? Eso es madurar en carácter. Nadie puede cambiar su carácter si no ama como Él ama. Sí. Entonces, que Jesucristo sea tu Señor y vivas para sus propósitos y para su reino. Preguntémonos si realmente esa es la intención de nuestra vida. Porque si no es así, no podemos aprender mucho de Él. Podemos aprender acerca de Él, acerca de Dios, acerca de nosotros, pero tener la experiencia de estar con Él. ¿Verdad? He estado repitiendo esto de lo que caracteriza a los discípulos de Jesús en base a Marcos 3, 14 y 15, cuando dice que Él llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? En primer lugar, para que estuvieran con Él. ¿Quién puede predicar algo si no ha estado con Él? Estar con Él es lo que deriva los otros dos propósitos que tiene ahí, para enviarlos a predicar, pero también para que tengan autoridad, para echar fuera demonios y sanar enfermos. Eso no viene de manera intelectual, eso viene en la intimidad con Él, en la confianza con Él, sí, en la obediencia a Él. Eso no viene de otra manera. Hace muchos años, recuerdo una de las reuniones que teníamos en Emanuel de Avivamiento, yo veía que cuando unos hermanos llegaban, no en esta última etapa o en estas últimas, sino hace muchos años, ¿verdad? Y yo le estaba preguntando al Señor, ¿por qué estas cosas, sobrenaturales suceden solamente cuando viene alguien de afuera y oran y sucede algo? Bautizados con el Espíritu Santo, enfermos sanados. ¿Por qué solamente cuando ellos vienen? Y enseguida, ¿cuántos saben que Dios puede hablar según lo que oras? Vino la respuesta. ¿Estarías dispuesto a levantarte todos los días a las 4 de la mañana para estar conmigo? No significa que hagamos de la oración pues nuestro ídolo, sino ¿estarías dispuesto a que yo sea lo primero en tu vida? ¿Estarías dispuesto a conocer mi corazón? ¿Estarías dispuesto a convivir conmigo de esa manera? Es lo que yo entendí. ¿Estarías dispuesto? Porque hay muchas cosas que tenemos antes de Dios. Dios es como el 11º en nuestra vida.
Primero está mi carrera, mi esposa, mis hijos, mi negocio, muchas cosas. ¿Cuántos varones hay aquí que no pueden venir a la reunión de varones? Porque hay muchas cosas antes, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios es para cuando tenga tiempo, ¿no? Es decir, no estamos viviendo el reino. Él no reina. No es el rey de nuestra vida, aunque lo cante. Bueno, la segunda cosa que aquí Jesús nos deja ver cuando Él está hablando de, pues podríamos decir lo que se requiere para ser los discípulos de Él. El versículo 27, vean, dice, y el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y a veces decimos, bueno, como que la cruz de Él es aguantar todo, ¿no? Pues así me tocó, ¿verdad? Me tocó, esta es mi cruz, dicen algunos refiriéndose a su esposa, esta es mi cruz, ¿verdad? O a algo así, ¿no? Algo difícil, ¿no? Esta es mi cruz, ¿no? Pues ya, ni modo, Dios me dio esta cruz, no. No se refiere a eso. Se refiere la demanda de ajustar tu vida a la suya. Tu demanda de ajustar tu vida a la suya. Eso es. Y vea que para esto Jesús sabe que hay que tomar decisiones. Dice, cuidado, no me levanten todavía la mano algunos. Piénselo. Porque es aquí algo serio. Es como el constructor que no mide si puede construir hasta el final y solamente alcanza a hacer la cimentación. Es algo que si tú empiezas y no terminas, se pueden hasta burlar de ti, ¿verdad? O si enfrentas así a la ligera al enemigo, pues puede ser que te vaya muy mal. Si tienes un ejército de 10,000 y te enfrentas a uno de 20,000, el doble, pues es mejor que lo pienses bien y que pidas condiciones de paz cuando Él todavía está lejos. O sea, así de importante es la decisión que el Señor Jesús nos demanda, si estamos dispuestos a ajustar nuestra vida a la suya. En alguna de los evangelios, recuerdan ustedes que el Señor les dice a alguien que le dijo, te voy a seguir, dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. No es que te la vayas a pasar así tan mal, sino que no es tu interés realmente tus propósitos terrenales, meramente, porque vas a entrar en el reino de Dios. Sí. Entonces, les pongo un ejemplo y dos ejemplos y un tercer ejemplo de lo que cuesta seguir a Jesús en esto. Vayan conmigo ahí al primer libro de Reyes. ¿Cuántos recuerdan a Eliseo? Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Primer libro de Reyes, capítulo 19, ¿sí? Del versículo 15 al 21. Vea qué tremenda victoria la de Elías. Ustedes recuerdan cómo fueron avergonzados los profetas de Baal, todo aquello, no tengo que recordarlo, años de sequía y ahora vendrían los años de lluvia, etcétera. Y después de todo esto son cuestionados y todos dicen, todos reconocen que solamente Dios es Dios y Baal no es Dios. ¿Sí? Al final, y Elías mata a todos los profetas de Baal, pero es amenazado por Jezabel. Mañana vas a estar muerto, en pocas palabras, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ese tema de cómo fue que reaccionó así, ¿verdad?
Pero el asunto es que Dios lo sostuvo de todos modos en eso. Al final le dijo, por lo menos 2 veces le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? El Señor a Elías. Y entonces ya le dio órdenes específicas. Levántate, regrésate, has caminado 40 días, regrésate porque vas a tener que ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Judá. Pero además, también a Eliseo lo vas a llamar porque él te va a ocupar tu lugar como profeta. Me hubiera dado a mí nostalgia, ¿no? Alguien me va a sustituir. Pero, bueno, vio a Elías cuando llegó, a Eliseo, ¿qué fue lo que hizo? Le echó el manto, no le dijo nada. Pero Eliseo entendió. Vamos a leerlo para que yo ocupe menos tiempo. Partiendo, dice ahí el versículo 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. Pero ¿no les llama la atención la pregunta que hace? ¿Qué te he hecho yo? ¿Verdad? ¿Qué te he hecho yo? ¿Sí? No es asunto mío, Eliseo. Yo no soy el que te estoy llamando, es Dios. Es a Dios a quien le estás respondiendo. Sí. Él es el que te llama. Sí. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Él hizo un cambio radical. Tenía 12 yuntas. Yo crecí en el campo. Hasta los 8 años viví en el rancho, sin conocer la luz eléctrica ni ningún servicio. Yo sé lo que es sembrar y ir detrás del que lleva. Nosotros no usábamos bueyes, ahora todo es con tractor, ¿verdad? Pero en aquel entonces me colgaba mi morralito con la semilla escogida, iba detrás del arado y echaba paso a paso los granos, ¿no? Pero ¿quiénes eran los que levantaban mejores cosechas? Observaba yo que mis vecinos que tenían más hijos, había un vecino que tenía como 10 hijos, ellos tenían más mano de obra, ¿no? Y levantaban mejores cosechas. ¿Qué quiero decir? Que Eliseo tenía 12. Bueno, era algo, yo creo que era algo sobresaliente en ese tiempo, pero escoge la que él tiene, mata a los bueyes con el arado, cocina y le da al pueblo, porque no se puede acabar él solo. Y se trata de no dejar posibilidades para no regresar, sino porque ha decidido hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es importante. Veamos el siguiente ejemplo ahí en Lucas 18, estamos en Lucas 14, un poquito más adelante. Hubo un hombre que era bien intencionado, 18, ¿verdad? Todos conocemos la historia, entonces voy a tratar de abreviar. El joven que decimos el joven rico, ¿verdad? Entonces, este era un hombre que tenía posibilidades
Según él, pues lo que tenía era suficiente, pero para tener una vida asegurada en la tierra, ¿no? Pero se preocupó por la vida eterna y le dice al Señor ahí en el versículo 18, en la parte final, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque le dijo maestro bueno. ¿Cómo lo estaba viendo? Como un gran maestro, maestro bueno. Distinguía la calidad de no tanto de la enseñanza, sino que seguramente del carácter. Maestro bueno. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Bueno, para responder la pregunta, ya saben que le dijo ahí los mandamientos que debería y de guardar, y al final del versículo, en el versículo 21, el joven rico, que así le llamamos, dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es una persona moral, como muchos quisiéramos ser buenas personas, tener resueltos nuestros problemas existenciales de qué hacer, de vida, de profesión, de lo que sea, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Te falta una cosa, porque nadie puede entrar, lo estoy parafraseando, yo no lo dijo Jesús, nadie puede entrar en la vida eterna bajo sus propios méritos. Te falta, porque si quieres la vida eterna, pues ¿qué nos dice Jesús que es la vida eterna? Vayan conmigo ahí a Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Por lo que está preguntando este hombre. Le dice en el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna. Este es el concepto y definición de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen la vida eterna? Ya. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, pero el simple versículo 3 nos dice que la vida eterna consiste en una relación íntima con el Dios Trino. Esa es la vida eterna. Y a eso lo estaba invitando Jesús. Vende todo lo que tienes, eso es temporal, no te lo vas a llevar. Nunca he visto una mudanza detrás de un féretro, ¿verdad? No te lo vas a llevar, eso aquí se queda, ¿verdad? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. No sabía este hombre realmente quién se lo estaba demandando, porque la vida eterna era caminar con él. ¿Verdad? No es lo mismo transitar por la vida que caminar con Cristo. Para conocerle, para amar como Él ama, para hacer su voluntad. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El resultado con Eliseo, ¿qué fue? Pues vean, aunque todavía no venía el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obraba en él. Él hizo una cantidad enorme de los milagros, o el Espíritu de Dios hizo en él tantos milagros, que ustedes los pueden recordar. Sí. El que me llama la atención más es el de Naamán, ¿verdad? Porque Naamán venía con cosas, con la mentalidad de salúdalo con un billetito, ¿verdad? Traía regalos, traía muchas cosas, ¿verdad? Para agradecerle a Eliseo, y Eliseo solamente ni habla con él. Dile que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Es una descortesía para un general del ejército, ¿verdad?
Vámonos, dijo, allá hay mejores ríos. Ni siquiera me escuchó. Y sus ayudantes, sus servidores le dijeron, no pierdes nada, hombre. Vamos. Fue, se zambulló 7 veces y su piel leprosa se convirtió como la piel de un niño. Eso es tremendo, ¿no? Y todavía vino a querer gratificar a Eliseo y dijo, no, llévate todo. No vio la oportunidad, porque su sustentador y el que lo llamó es Dios. ¿Me explico? Entonces, el resultado con alguien que ajusta su vida a Dios es hacer lo que Dios quiere hacer. Hará lo que Dios quiere hacer a través del que ajusta su vida. Pero habrá algunos que dicen, no, pues ¿qué van a decir de mí, mi familia, mis amigos? Y no estoy refiriéndome solo a aquellos que son llamados al ministerio. Todos ustedes pueden ser aprendices de Jesús en donde están. Hay cosas que ustedes tienen que ajustar, y yo. Y lo más importante en lo que necesitamos ajustar nuestra vida es en una vida de oración. El trabajo más fuerte de cada pastor es una vida de oración, no de rezo. Es decir, la oración no es una actividad religiosa, es una relación con Él. ¿Sí? Si no tenemos eso, andamos haciendo nuestra voluntad, no la de Él. Sí. Eso es lo más importante para cada uno. Bien, entonces, vean ustedes cómo Jesús ajustó su vida a la del Padre. Vayan ahí, por favor, a Juan, capítulo 12. Resulta que todos los judíos, ahí en Juan, ya después de ese capítulo, Jesús ya no vuelve a referirse a los judíos. Ahora se refiere a sus discípulos para prepararlos. Pero allí en Juan, capítulo número 12, vamos ahí al versículo 23. Llegan unos griegos que quieren ver a Jesús. 12, 23. Le dicen ahí en el 22, no, en el 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso es muy importante, ¿no? Porque son gentiles, digamos. Pero cuando dicen queremos ver a Jesús, no están diciendo, a ver si es chaparrito, si es alto, es gordito, cómo es, quisiéramos verlo. No usa ese verbo que es blepo, que es ver como los estoy viendo. Usa un verbo que es orado, que significa queremos conocerlo, tener una relación con Él, saber, sí. Y cuando van y se lo dicen a Jesús, ¿qué fue la expresión en el 23? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sigue diciendo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Ha llegado la hora de que cumpla el propósito de mi encarnación para lo que he venido. Porque Él es Dios, pero sin prescindir de sus atributos divinos, no puede morir. Se hizo hombre para poder morir, sin dejar de ser Dios. Y no hecho mano de sus atributos divinos para poder llevar en la cruz nuestros pecados y cumplir la sentencia del Padre. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, y ese nombre del Hijo del Hombre
no es que se está refiriendo a su encarnación. El Hijo del Hombre es con el que es con el que Daniel en el capítulo 7 se refiere al que viene a reinar eternamente y para siempre. Es un nombre favorito de Jesús. Vean ustedes que Él casi nunca dice yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Siempre dice el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre el que vendrá en las nubes para reinar eternamente y para siempre. Sí. Entonces, ahí está, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando nosotros decimos glorificar, pues estamos queriendo decir cosas buenas acerca de Jesús, pero Él ve que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque está distinguiendo. Vean unos versículos más adelante cómo se refiere a eso. ¿Sí? Versículo 31 dice, el versículo 28, para entender el pensamiento, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, yo estoy aquí por causa de ustedes. Y esa voz ha venido por causa de ustedes. Glorificar, a lo que me refiero, es por causa de ustedes. Y entonces ya lo trata de explicar un poco más. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea levantado, como dice el profeta Isaías allá en el capítulo 53. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea levantado, muera en la cruz. Y volviendo acá al versículo inicial del 23 y el 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, que la invitación es a morir. ¿Cuántos están dispuestos? O sea, ser cristiano es la invitación a morir por Cristo. Sí. Si no muere, no puede dar fruto. Su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. El que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Wow, esa es la entrada a la gracia. Sí, por su muerte, no por nuestras obras, por su muerte. Ha llegado la hora, esa vida eterna, esa muerte de Jesús nos trae vida y libertad sobre el pecado y sobre Satanás. En esa muerte. Entonces, vean, Jesús ahora lo hace extensivo a los discípulos. Dice, el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá. Suche. El que ama suche, que es la vida que todo el mundo quiere vivir, la perderá. Y el que aborrece suche en este mundo, para zoe eterna, la guardará. Si usted quiere seguir viviendo cómodamente, terrenalmente, suche. Si usted quiere vivir la vida de Cristo, esa vida que el hombre perdió en el Edén,
se quedó con la vida bios, pero sin Zoe. Pero ahora a través de Cristo recibe la vida eterna nuevamente. Entonces, pero el versículo que quiero dejarles ahí es el 26. Dice, si alguno me sirve, vea que no dice si alguno me sigue, sírvame. Si alguno me sigue, pues busque dónde servirme. Si alguno me sigue, busque dónde servirme. No dice eso. Si alguno me sirve, haga lo que yo he hecho. Sea imitador mío, sea un aprendiz mío, porque es la única manera de entrar en el reino y vivir para el reino y vivir para Dios. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso como que ya nos gusta más, ¿no? Pero realmente lo que quiere decir, una traducción más cercana sería, será de utilidad a mi Padre. ¿Cuántos saben que todos los que somos discípulos de Jesús debemos de dar fruto? Por el simple hecho de estar conectado y tener su vida en nosotros y su espíritu en nosotros. Y en eso es glorificado el Padre. Bueno, entonces Jesús demanda una entrega completa, pero Jesús demanda que ajustemos nuestra vida a la suya, sí. Y estando dispuestos, me ha llamado, no puedo dejar de ver esto. Vayan ahí a Filipenses capítulo número 3. Pablo, que está en la cárcel. Vean ustedes, a partir del versículo 8 dice, ciertamente, vean, antes, en los primeros versículos de este capítulo, él dice aquello que tuvo que dejar para conocer a Cristo. Todo ahí está. Pero dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vea, qué superior es Cristo. ¿Verdad? Algunos dirán, bueno, deja que me jubile, deja que termine mi carrera, deja que, etcétera, ¿no? Pero Pablo dice, no, todo es como basura comparado a ganar a Cristo. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero esa justicia, ¿qué produce en nosotros? Vean el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él no está pensando no padecer, está pensando que con el amor que tiene y que ha conocido, aún le gustaría ser hallado a Cristo semejante en su muerte. No quiere decir que quiera que lo crucifiquen, seguramente a Él lo degollaron, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir es, quisiera amar como tú me amaste en la cruz. Ser hallado semejante a ti amándome en la cruz. No está diciendo, ojalá y venga el arrebatamiento antes de que algo suceda. Piénselo. ¿Quién va a dar testimonio en este tiempo?
aquí está la iglesia. Bueno, por último, la demanda de Jesús, además de que ajustemos nuestra vida, es una dependencia total de Él. Vea el versículo 33, volviendo a Lucas 14, dice el versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como que es muy contrario a lo que se predica ahora, ¿no? Porque más bien se predica: vente con nosotros y no te hará falta nada. Pero si usted recuerda allá en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 14, después de hacer muchos discípulos, recuerde usted, allí en ese pasaje, en el contexto, dejaron a Pablo muerto. Por eso lo dejaron ahí después de apedrearlo. Los discípulos llegaron, lo rodearon y oraron, y Pablo se levantó. ¿Sí? Y después de hacer muchos discípulos y de establecer un liderazgo para ir y establecer otra iglesia, a los discípulos, ¿qué les dice? Es necesario que padezcan mucho, porque ser cristiano era diferente en aquel entonces que ahora, en el sentido social. Ser cristiano era un riesgo de perder la vida. Ahora ser cristiano es como algo, ¿cómo dirían los jóvenes? Algo cool, ¿no? No sé. Es decir, es necesario que padezcamos mucho. ¿Para qué? Vamos a leerlo porque no quiero equivocarme en esta parte. Vean, Hechos, es Lucas el mismo que escribe aquí, Hechos 14, porque este versículo esta mañana me resaltó. Hechos 14, a ver. Ahí está el versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos todavía quieren entrar en el reino de Dios? ¿Verdad? Entonces, en tercer lugar, Jesús demanda una dependencia total. ¿Qué implica esto? A lo mejor para algunos implica ajustarse en un empleo. Hace años un hermano dijo: hermano, le dije: ya no has venido a la clase de discipulado, que estoy viajando. Dice: estoy viajando y me ha ido muy mal. Es contador público. Le digo: pues, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe que me asocié con un familiar de él? Dice, y hacemos fiestas, contratamos grupos, bailes, y eso es lo que estamos haciendo. Le digo: qué bueno que te está yendo mal, porque no creo que el Señor te haya muerto por ti en la cruz para que tú te dediques a eso. Eran muy fieles él y su esposa y ya no así. Ahora estaban tratando de hacer dinero de alguna manera, pero quizás no estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Puede ser un empleo, puede ser relaciones interpersonales rotas, en familia, amigos. Puede ser tener prejuicios, tu manera de pensar, tus mismos compromisos, tus planes, tus acciones. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Queda bien con uno o con el otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
¿Lo notan? ¿Sí? Bueno, no significa que todos nosotros vamos a ser, pues, lastimosamente en escasez, no. Sino que no es nuestra pretensión, nuestra posición económica. Si Dios te da más, es para que seas un administrador de Él. Pablo dice, sé vivir en escasez, sé vivir en... Eso no es el problema para mí, en abundancia. Para mí el vivir es Cristo. Con poco, con mucho, quiero vivir para Él. No me malinterprete en ese sentido, ¿no? Entonces, puede ser creencias. Algo tienen que haber que ajustarse, algo para seguirlo a Él. Y entonces, lo que sustituya a Dios en tu vida se convierte en un ídolo. ¿No es cierto? En un ídolo. ¿Y qué dice Pablo ahí en Efesios 5:5? Estamos terminando. Y sí, como yo no soy evangelista, así que sí vamos a terminar. No. ¿Qué dice ahí Efesios 5:5? A ver. Esta Biblia se le pegan las páginas. 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, note usted, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si hay algo que sustituye a Dios, a Cristo, pues no puedes entrar en el reino. Pónganse en pie. Piense un momento si algo de parte del Espíritu llegó. ¿Quisieras caminar realmente con Cristo para vivir la eternidad con Él y ser un instrumento para su gloria? Aleluya. No importa en dónde te congregas, en el sentido de que si reconoces a Jesús como cabeza, porque Él es el dueño de la iglesia. ¿O prefieres enfocarte en tu vida terrenal y terminar en la condenación eterna? Vean que no leímos los últimos 2 versículos que leímos al principio. Tú no puedes ser de utilidad para el reino. Así como la sal se vuelve insípida y no sirve para nada. Y ese pasaje que está diciendo aquí Lucas es en referencia al pasaje del Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados cuando os persigan, diciendo toda clase de mal, mintiendo, son bienaventurados porque así persiguieron a los profetas. Enseguidita dice, porque ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si nosotros nos conformamos en este tiempo en la búsqueda de simplemente nuestra vida terrenal y esperar un día ir al cielo, sí, nos estamos perdiendo. Quizás es en los sufrimientos por causa del Evangelio donde le conocemos más. Hay quienes padecen por sus decisiones, pero por causa del Evangelio es donde Él transmite aún las palabras con las que debemos de responder. Entonces,
Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí. ¿Por qué no le pregunta en esta hora, Señor, en dónde perdí el rumbo? Si es que usted considera que necesita retomar, si necesita volverse a Él. ¿En dónde empecé a poner más atención en lo mío que en lo tuyo? Porque ahora yo te pertenezco. Tu palabra dice que si buscamos primeramente tu reino, tú como nuestro Padre Celestial, sabes de qué cosas tenemos necesidad. Son los que no te conocen, los gentiles que buscan estas cosas, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, pero que si te buscamos a ti, todas las demás cosas serán como algo extra, porque lo primero eres tú. Tu reino es primero, lo demás es añadidura.